Bienvenidos a esta segunda edición del seminario anual acerca de la realidad extendida para el aprendizaje en educación superior, organizado por la Universidad del Desarrollo, una institución comprometida con altos estándares de excelencia y que hoy busca contribuir en divulgación de experiencias que involucran el uso de tecnologías emergentes tales como la realidad extendida y el metaverso en los procesos de aprendizaje. En esta sesión tendremos la valiosa contribución de María Luisa, quien es educadora de párvulos de la Universidad Diego Portales. Tiene un magíster en psicología de la educación de la Universidad de Barcelona, España, y es diplomada en psicología de la educación, la Pontificia de la Universidad Católica, y aprendizaje al aire libre de la Universidad del Desarrollo. Es académica de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, es docente del diplomado de aprendizaje al aire libre de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, es docente del diplomado Juegos, desafíos e interacciones de calidad en educación parvularia en la Facultad de Educación de la Universidad, docente y supervisora de prácticas, carrera de pedagogía en educación de párvulos, y es coordinadora de prácticas de pedagogía en educación de párvulos de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo desde el año 2014. En este caso, María Luisa nos va a exponer una presentación, ¿cierto?, titulada Experiencia de realidad virtual para contribuir en el diseño de espacios de aprendizaje al aire libre para la primera infancia. María Luisa, te cedo la palabra para que puedas iniciar la presentación. Te comento que cuando estemos próximos a cumplir el tiempo, yo me voy a volver a conectar, cosa de que me puedas volver a ver, y en ese momento iniciaremos una ronda de preguntas en las cuales el público podrá eh, como despejar las dudas que levante en la medida que vaya viendo tu presentación. Excelente. Bueno, Te cedo la palabra. muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar hoy día en este seminario en representación de la Facultad de Educación. Y como mencionaban recién, quiero presentarles una experiencia de realidad virtual enfocada en el diseño de espacios de aprendizaje al aire libre para focalizadas en educación de párvulos en primera infancia. El origen, ¿cómo surge esta experiencia, esta idea? Principalmente a partir de tres grandes elementos. En primer lugar, para poder responder al plan de desarrollo de la Facultad de Educación, concretamente al pilar número 1 de el que habla de formar profesores y directivos innovadores, expertos en liderar procesos y prácticas fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo de todos los estudiantes y su comunidad, de forma colaborativa y enfatizando en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por tanto, focalizar en esta idea de formar educadoras de párvulos, ¿no es cierto?, innovadoras, que sean capaces de integrar, de liderar ciertos procesos de cambios, de mejoras continuas para la enseñanza y el aprendizaje de los niños, en definitiva, en sus próximos contextos profesionales. En un segundo lugar, enmarcarnos desde el modelo de formación de la carrera de la facultad, en un modelo que está basado en la práctica, y en este sentido, en profundizar concretamente nuestra propuesta formativa con un especial foco en la aproximación de la práctica pedagógica. Nosotros como facultad, de alguna manera, entendemos que la enseñanza es compleja, porque requiere no solo un saber de un contenido, sino que ciertos saberes de desempeños asociados a estos contenidos. Y para ello es fundamental que nuestra estudiante o todo educador o profesor en formación pueda enfrentarse a diversas oportunidades de poder poner en práctica la enseñanza a lo largo de toda su formación. Entonces, con práctica, de alguna manera, no solo vamos a entender involucrarse en un contexto real, educativo, como un jardín, un colegio, un jardín infantil o un colegio, que en definitiva nuestros estudiantes lo hacen constantemente, sino que también entender prácticas como aproximarse en el fondo a estos contextos un poco más simulados, contextos más protegidos, donde puedan ir pasando por múltiples experiencias de prácticas en un contexto más no real, por así decirlo, del ejercicio docente. Por tanto, ir aumentando de a poco el grado de dificultad y el grado de autenticidad.
Con esto, en el fondo, decir que nuestros estudiantes lo aplican a lo largo de toda su carrera en los distintos cursos, una simulación de la enseñanza en estos contextos protegidos o simulados que pueden ser tanto de realidad extendida como en el fondo simulados físicamente de alguna manera, donde el error tiene gran cabida y donde la retroalimentación cumple un rol fundamental para que luego puedan llevar estas prácticas o estos nuevos desempeños ya retroalimentados y ajustados a un contexto real. Es por tanto que nosotros contamos de alguna manera con un ciclo de aprendizaje que tiene diferentes fases y en ellas podemos ver esta importante la fase de práctica en contexto simulado y una práctica en contexto real. Y en tercer lugar, porque concretamente la carrera de educación de párvulos en el año 2020 actualiza su malla e incorpora una nueva mención, la mención de aprendizaje al aire libre, la que entiende el espacio como un facilitador de aprendizaje en educación parvularia. Y con esto es que nos empezamos de alguna manera a cuestionar, a realizar ciertas preguntas concretamente cómo diseñar espacios que ofrezcan diversas, abundantes, ricas posibilidades de interacción, de movimiento, de juego libre, de juego arriesgado, y en definitiva, cómo diseñar espacios al aire libre que promuevan tanto desarrollo como aprendizaje en los niños y niñas. Son preguntas que de alguna manera nuestras estudiantes en formación debieran saber responder a lo largo de la carrera y evidentemente al término de esta, de manera que puedan incluirlo, como hablábamos anteriormente, desde este liderazgo, desde esta innovación en sus nuevos contextos pedagógicos, en el fondo en un contexto ya real. De alguna manera, aquí es donde surge esta necesidad de vincular con la realidad aumentada, con la simulación virtual concretamente inmersiva, la que nos brinda de alguna manera una posibilidad de diseño simulado para estos espacios. ¿Por qué? Porque a partir de la mención, en el fondo de esta nueva mención, es que los estudiantes deben disponer de ciertos espacios al aire libre donde resguarden distintos tipos de actividades los niños, donde puedan interactuar con diversos tipos de materiales, de espacios y objetos que también tengan distintas características. Estas acciones concretamente no son posibles de ser ensayadas ni realizadas en un contexto real, dado que el rol de nuestras estudiantes no se les permite intervenir en espacio cuando están haciendo sus prácticas en estos centros educativos, y por eso se hace necesario que los estudiantes puedan realizarlos en contextos simulados. Por tanto, la simulación en realidad no es factible tanto por un tema de costo además, de complejidad de disponer de estos espacios y estos elementos, y es por esto que en estos diversos contextos se ha visto que la simulación virtual e inmersiva puede de alguna manera eliminar estas barreras y favorecer en el fondo este acercamiento. Por esto entonces nace este proyecto, es un proyecto que lo desarrollamos concretamente desde la Facultad de Educación, de la carrera de Pedagogía en Educación de Párvulos, el año 2021, perdón, donde se incorpora una experiencia de simulación virtual inmersiva para este diseño de ambiente de aprendizaje al aire libre. Esta experiencia tenía como objetivo general poder ofrecer experiencias de simulación virtual e inmersiva en la que los estudiantes puedan diseñar estos espacios de aprendizaje al aire libre, concretamente focalizados en primera infancia, y específicamente poder crear entonces un software para el diseño de espacios de aprendizaje al aire libre y su testeo en la realidad virtual inmersiva, así como poder explorar de alguna manera los usuarios, en la experiencia de los usuarios de este software y la realidad virtual inmersiva creada respecto de la usabilidad y de las razones por las cuales poder implementarlas en el currículum, en concreto en Sumaya. ¿En qué consistió esto? Consistió en un trabajo conjunto de mutua colaboración con Realitec de la Universidad del Desarrollo, con el encargado de Realitec, en las que
una primera instancia dedicamos un tiempo a buscar y seleccionar un software disponible que permitiese de alguna manera servir como base para la experiencia. Concretamente se utilizó un software Twinmotion, que es especializado para ambientes arquitectónicos porque permiten ver cómo se podría ver en el fondo este espacio en la realidad. Se seleccionó este en particular porque contaba con varios modelos tridimensionales que nos podían ser de utilidad para la información de estos espacios y lo que necesitábamos. Y porque además nos permitía modificar de alguna manera el espacio a gusto, que era tal lo que nosotros necesitábamos. En una segunda instancia, una vez definidos en el fondo, tuvimos que hacer ciertas adecuaciones y ajustes en este software en el sentido de poder seleccionar aquellos ambientes para poder trabajar, aquellos objetos, y por tanto integrar y diseñar nuevos objetos. Con esto me refiero, por ejemplo, en un diseño de espacio las estudiantes podrían tener la necesidad de contar con sombra, entonces por lo tanto teníamos que diseñar objetos que realmente hicieran que tuvieran un alero, un techo, o ciertos árboles, o diferentes relieves, por ejemplo, y texturas del suelo, que hubieran colinas, que se pudiera cambiar de pasto a maicillo, o que pudieran integrar elementos como baldes, agua, huertos distintos, en el fondo elementos tanto móviles como fijos, juego, elementos de madera, entre otros. En segunda instancia, teníamos que definir de alguna manera cómo esta intervención podía impactar en el fondo y por tanto se desarrolla una intervención o se explora desde un estudio piloto. Aquí los participantes, que eran todas estudiantes de la carrera de Pedagogía y Educación de Párvulo, asistieron en primer lugar a una clase lectiva en la que se presentaron los criterios para el diseño de espacios de aprendizaje al aire libre. En concreto, requiere de la conformación de 5 espacios con ciertas características y por tanto necesitaban tenerlos ya en claridad, dado que hasta el momento no habían tenido cursos de estos en Sumaya. Luego recibieron una breve capacitación, de alguna manera, respecto del uso de este software y de la realidad virtual inmersiva, a cargo, en el fondo, de los profesionales de RMTech. Y por último, desarrollaron una intervención, concretamente el desarrollo o el diseño de estos espacios a partir de este software, donde hubo un total acompañamiento tanto de parte de expertos de la facultad como de Realitech. El desarrollo de la experiencia propiamente tenía de alguna manera 8 pasos. En primer lugar, a partir de este software ad hoc, ya, ¿no es cierto?, lo habíamos seleccionado, diseñado y con todos los elementos disponibles, es que las estudiantes podían definir la disposición de estos 5 espacios que iba a tener en el fondo este gran patio de un jardín infantil, que era como la consigna. A partir de este mismo software, entonces, iban equipando cada espacio con los materiales tanto fijos como móviles o naturales que correspondían a cada uno según las características y criterios que cada uno de ellos tenía. En tercer lugar, a partir de ya sumergidos en esta realidad inmersiva, una vez que se ponían los lentes, en definitiva, podían evaluar la disposición y la organización de los espacios y los materiales, ver si es que en el fondo lo que habían diseñado era como se lo imaginaban, si es que las distancias estaban pertinentes, si es que efectivamente los relieves eran como los necesitaban, entre otros. Para luego poder volver en el fondo al diseño, ajustar la disposición, la organización de estos espacios y en el fondo de los materiales de acuerdo a lo vivenciado recientemente en esta inmersión. Por tanto, se hace como una especie de loop entre estos pasos 3 y 4, de alguna manera, hasta que ya quedan finalmente con sus versiones finales, con sus diseños de espacio finales. Y las estudiantes pasaban a completar un cuestionario donde podíamos nosotros luego evidenciar o analizar las reflexiones que ellos habían podido hacer respecto a su experiencia y aprendizaje
y finalmente el equipo, a partir de ciertos criterios de una pauta de evaluación, poder evaluar este diseño, si es que respondía o no a los criterios establecidos para un buen diseño de espacio de aprendizaje al aire libre. Acá podemos ver una fotografía de una estudiante que está, en el fondo, recién usando el software, definiendo la disposición de estos 5 espacios requeridos. En el fondo ella lo voy a ir trazando de alguna manera en este iPad o en un computador. Luego acá los quiero invitar a ver un pequeño video sobre cómo usando el software de alguna manera va equipando los espacios con estos materiales tanto fijos como móviles. En definitiva, se puede ver cómo la alumna puede ser capaz de arrastrar los elementos, seleccionar de una lista continua y hacer, la verdad es que, múltiples actividades. Aquí se ve cómo una alumna puede, de alguna manera, ya luego de estar en esta realidad inmersiva o ya con los lentes, poder evaluar la disposición y organización de los espacios. Concretamente ella puede, en definitiva, saltar, que es hacer lo que podrían hacer los niños en ese espacio y por lo tanto realmente confirmar si es que es lo que necesita. Y también se puede hacer un trabajo, aquí vamos a ver un trabajo en pareja, como entre dos estudiantes se van retroalimentando, diciendo, puedes mover acá, un simple ejercicio de cómo se puede evidenciar. Y la rueda está muy arriba. Ahora ando arriba del cuerpo. Ya es igual, está como ahí metido. ¿Estás viendo? Sí, está viendo el cuerpo. El cuerpo va a quedar todo vivo. ¿Le podemos tirar más para acá? Y en definitiva aquí podemos ver un trabajo final, ya una propuesta del diseño de cómo quedaría, luego de que hicieron todos los ajustes. Este era el trabajo de una alumna donde se pueden ver en el fondo los distintos espacios, los objetos que ellos pudieron ir arrastrando, los distintos tipos de suelo. Y la verdad es que es alucinante poder entrar y imaginar, no solamente ver lo que uno estaba diseñando, sino que también se puede cambiar desde el clima, la hora del día. Se pueden hacer tantas variaciones que realmente las estudiantes pueden imaginarse estar en este contexto y nos permite dar respuesta en el fondo a estas preguntas iniciales que les comentaba. En el desarrollo de la experiencia es importante mencionar que la capacitación en el diseño de espacio de aprendizaje al aire libre que tuvieron estas estudiantes fue el primer acercamiento a este contenido. Ellas no habían tenido conocimiento del diseño de espacio en aprendizaje al aire libre, o sea, solamente tuvieron este pequeño taller. A su vez, las estudiantes se enfrentaron también por primera vez a este software, donde la mayoría de ellas no había tenido experiencias previas en simulaciones virtuales y tampoco, incluso, la mitad de ellas había tenido experiencia incluso como con videojuegos. ¿Sabes? Podemos decir que es como una especie de lenguaje totalmente ajeno a la experiencia, a las estudiantes. Y que además, considerando entonces estos antecedentes, es que el promedio alcanzado del nivel de logro en la evaluación general de sus propuestas fue por sobre el 60% de logro. Tanto, podemos decir como resultado que de alguna manera las estudiantes pueden afirmar que esta experiencia brindó ciertas oportunidades de desarrollar sus habilidades de planificar, de monitorear y de evaluar sus acciones,
permitieron sostener también que la experiencia brindó oportunidades de desarrollar habilidades como la curiosidad, la perseverancia, la motivación y la autorregulación, y que de alguna manera como usuarios de este software y de la realidad virtual inmersiva no levanta problemas o dificultades con respecto a la usabilidad del software. Si bien los antecedentes, o podemos decir que el impacto no es tan amplio porque era una muestra pequeña, de todas maneras podemos tener esta evidencia a partir de la percepción de la estudiante. Por tanto, decir que las estudiantes en definitiva describen como una experiencia, la experiencia vivida en simulación virtual, como una experiencia absolutamente concreta, de práctica, que por tanto se une y se vincula con nuestro modelo, que era lo que buscábamos, que además ofrece mejores aprendizajes versus otros elementos donde no lo simulaban con realidad virtual, y que en definitiva les permite simular, pero además poder observar casi simultáneamente sus propias creaciones y las de sus pares, permitiéndoles interactuar con estos elementos incorporados en el espacio virtual. Por último, quiero invitarlos a escuchar unos testimonios de una de las estudiantes. Hola, mi nombre es Carla Peragalo, soy estudiante de primer año en Pedagogía y Educación de Párvulos, y mi compañera, Sofía Constante, somos compañeras, y nos encantó esta experiencia. Consideramos que es como una herramienta muy útil para hacer como nuestros pensamientos y aprendizajes más visibles. También es más personalizado. Bueno, en esta ocasión trabajamos en conjunto, pero cada una puede aportar su idea. Nos costó un poco sí agarrar la mano porque no somos tan tecnológicas, pero los chicos siempre estuvieron ayudándonos y fue súper fácil después hacerlo. Lo recomendamos para otros ramos también, y así. Me encantó trabajar en equipo, las dos que estaban dando ideas, y además el programa también te entregaba todas las herramientas donde tú podías elegir las cosas, todo estaba ahí, visibilizar las ideas que vimos anteriormente. Planeamos algo y después lo pudimos llevar a, bueno, igual físico, porque lo vimos físicamente. ¿Qué les pareció esta mezcla de tecnología con un jardín en su carrera? ¿Ustedes alguna vez pensaron que la tecnología virtual, o sea, la realidad virtual? No, yo lo máximo lo sé, por eso dijimos como sí, pero llevarlo así a la práctica, creo que también se puede dar en el mundo laboral para educadores que son así, para demostrarle que es gente llevar los papeles, como, oye, quiero hacer un jardín, quiero hacer la experiencia al aire libre, puedo planificarlo, es muy útil. Y es como distinta la visión que da de esta universidad, porque otras universidades como más actividades, no tanto el ambiente y no tanto relacionado con la tecnología, lo hacen más con lo físico y los materiales. Entonces es una bonita experiencia. O sea, tomar la tecnología como herramienta, fomentar y potenciar la tecnología, llevándolo a la educación y también con nosotras poder utilizarlo quizás en algunas actividades. Y bueno, a nivel ya de conclusiones, para ir terminando, pues decir que los resultados alcanzados de alguna manera son preliminares, quizás no es posible generalizar, dado una vez más este acotado número de la muestra, pero sí nos permite delinear que la experiencia de simulación de este diseño de espacios de aprendizaje al aire libre para la primera infancia, y a partir del uso de este software en la realidad virtual inmersiva es posible de ser implementada, es pertinente de alguna manera para lograr los resultados de aprendizaje relacionados con el diseño de los espacios. A su vez ofrece oportunidades de desarrollo de habilidades metacognitivas, y de alguna manera es altamente valorada también por los usuarios, ya que no manifestaron dificultades en su uso y además visualizan la aplicación concreta de la experiencia en cursos de Sumaya. Por último, como proyección, es decir que a partir del año 2022, esta experiencia va a ser como una experiencia, entre comillas, obligatoria en un curso, concretamente el diseño de ambientes de la malla de carrera de educación de párvulos, para que todas las estudiantes
de la carrera puedan pasar por esta experiencia. A su vez, hemos ampliado también esta experiencia a las carreras de básica y de educación media, modificando ciertos escenarios, integrando otras técnicas, por lo tanto ya lo hemos podido ampliar a otras técnicas de enseñanza necesarias de simular y de practicar. Y por último, ir en paralelo lo hemos estado asociando a ciertas posibles investigaciones para poder desarrollar y evaluar concretamente el impacto de estas experiencias. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, María Luisa, por tu presentación. Bueno, me emociona el tiempo, creo que ya estamos sobre la hora. Entonces, siendo ese el caso, le voy a pedir a aquellas personas que tengan consultas o quieran contactar o ver cómo pues, quizás poder levantar proyectos o proponer proyectos o ofrecer sugerencias. De repente te pudiesen contactar directamente, María Luisa. Entonces, para que tuviesen tu contacto, ¿cierto? Y pudiesen realizar todas las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, bueno, te damos las gracias por la presentación, todo súper claro. Al igual que todo el proceso de desarrollo, todo fue súper organizado, las metas súper claras, los objetivos súper claros. Entonces, les estamos sumamente agradecidos por toda su colaboración y participación en este seminario. A ustedes. Solo agregar que la verdad es que el apoyo de Realitech fue fundamental. Nosotros no habíamos tenido experiencia alguna con este tipo de realidades, era muy ajeno, y creo que hicimos un trabajo donde nos dejamos llevar de alguna manera, fue súper complementario y logramos sacar un proyecto bien interesante y que hemos visto buenos resultados con las alumnas. Así que solamente agradecer el proceso del proyecto y la invitación hoy día. Perfecto, muchas gracias, María Luisa. Y dejamos a todos invitados, ¿cierto?, a seguir escuchando las charlas que vienen en las distintas salas. Gracias. Estamos en contacto. Hasta luego.